Migración es el proceso donde un grupo de personas se establece de manera temporal o de manera permanente en un lugar o un país que es ajeno al país de su origen. Es decir, puede ser de manera internacional a través de una frontera o de manera local en el mismo país de origen. Pero entonces, ¿por qué las personas migran? Si bien muchas son las razones por las que las personas inician un proceso de migración, la motivación puede ser, llámese, económica, de seguridad social, política, personales o incluso familiares o estudiantiles. Aunque todas las razones pueden ser variadas y depende bastante el caso en específico de cada persona, todos siguen el mismo proceso de migración, que es establecerse en un lugar que es diferente al de su origen. Pero entonces, ¿qué es una persona migrante? ¿Podemos decir que una persona migrante es esta persona que llega a otro país como extranjero? No, no todos los migrantes son extranjeros y no todos los extranjeros son migrantes. A pesar de que la definición de la International Organization for Migration establece que puede ser un proceso de migración a través de una frontera internacional, una persona que llega a un país, aunque sea extranjero, si no tiene la intención de establecerse de manera permanente o de manera temporal, esta persona no es considerada como un migrante. Pero entonces, ¿cuál es una persona migrante? ¿Qué es una persona migrante? Una persona migrante es una persona que tiene intención de establecerse de manera temporal o de manera permanente en un país, o que de acuerdo a las leyes del país al que esta persona llegue, después de cierto tiempo ya se considera una persona que necesita hacer un permiso para convertirse, en lugar de un turista, un extranjero, convertirse en un migrante. Pero para efectos prácticos quiero comentar que yo soy un migrante. En el 2019 mi familia y yo intentamos migrar hacia los Estados Unidos de manera irregular. Es por eso que me gustaría compartir muy brevemente mi experiencia. Fue un proceso donde nosotros sí cruzamos dos fronteras de manera irregular. Este proceso fue de manera internacional porque nuestro objetivo era establecernos en los Estados Unidos, ya sea pues de manera temporal o permanente, que era lo ideal. Pero nuestra motivación fue netamente económica, pues obtener un mejor estilo de vida, poder saldar ciertas deudas o incluso pues residir de manera permanente en este país. Sin embargo, no logramos nuestro cometido y actualmente yo regresé a mi país de origen, pero entonces dejé de ser migrante. ¿Cuándo una persona deja de ser migrante? Varía bastante el contexto de cada persona. Personalmente yo considero que no dejo de ser migrante porque a pesar de que cometí el proceso de migración y lo hice en 2019 y no me establecí de manera temporal o permanente en los Estados Unidos, yo regresé a mi país de origen, pero yo aún tengo pensamientos de migrar en el futuro a través de procesos laborales o procesos estudiantiles. Pero entonces, ¿realmente se deja de ser migrante? Eso va a depender del caso de cada persona. Y pues de igual forma es necesario concientizar que las personas migrantes tienen derechos y obligaciones. Yo no conocía ni mis derechos ni mis obligaciones cuando decidí emprender mi proceso de migración, ya que pues la migración por años se ha satanizado, se ha convertido en algo que es innombrable. Incluso se ha llegado a considerar que la migración es un proceso violento, pero la migración